Señores, qué bueno que se quedaron conmigo compartiendo esta sección, que ustedes saben que la entrevista de la semana es la parte estelar de nuestro programa, por supuesto. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, y sobre todo cuando yo tengo una colega amiga que me acompaña en este programa, me siento muy feliz, porque primero yo reconozco el valor y el sacrificio del médico, ¿verdad? Todos los médicos hay que quitarse el sombrero frente a ellos, primero por su gran trayectoria dedicada a toda su juventud, toda su vida a estudiar, a prepararse. Y cuando es mujer, señores, doblemente reconocida. Y hoy me toca esa gran satisfacción de compartir con una colega pediatra, la doctora Sandra Rodríguez. Hoy me acompaña en este programa para hablar de un síntoma más bien que acompaña a muchísimas enfermedades y que es motivo de muchísima ansiedad, de muchísima angustia, sobre todo en las madres, cuando su niño se presentan con fiebre. La doctora Sandra Rodríguez es egresada de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, hace su posgrado en el Hospital Arturo Grullón y labora aquí con nosotros en la institución, y quiero decirle que sea usted bienvenida, doctora, a este programa. Muchas gracias, doctora. En realidad es importante hablar de ese síntoma que provoca tanta ansiedad, como dice usted, en los padres, en la familia y muchas veces en nosotros los médicos. Podemos decir que una fiebre, cuando un paciente tiene fiebre, la temperatura del cuerpo está por encima de 38 grados centígrados. Esa es una definición de fiebre en pediatría. Cuando la temperatura oscila entre 35 a 37.9 es una febrícula, que también nos preocupa. Entonces, la fiebre es una respuesta fisiológica del cuerpo humano ante una agresión de un proceso infeccioso, ya sea viral o bacteriano. Muy bien, doctora. Mire, eso que usted ha dicho es importantísimo. Nosotros cuando vemos los adultos, pues yo digo que nosotros los internistas somos los pediatras de los adultos, ¿verdad? Sí. El médico del adulto, nosotros le damos más importancia a esas febrículas, porque el niño tiene un control de la fiebre menos efectivo que el ser humano ya adulto. Claro. Entonces, para nosotros sí son importantes, pero eso es bueno que tú lo has dicho, porque muchas madres, desde que tiene 37.5, se presentan a emergencia. ¿Qué usted le diría a todas esas madres que vienen? No, nunca deben presentarse a la emergencia. Primero deben consultar con su pediatra. Cada madre tiene su pediatra de cabecera. Cada madre tiene un pediatra que le recibió su bebé y que es su pediatra de quien ella confía. Entonces, lo primero es comunicarse con su pediatra. Doctor, mi niño tiene fiebre 37.5. Debe acudir a la consulta, donde el pediatra le va a hacer una evaluación, le va a mandar a hacer analíticas, y entonces con esa evaluación exhaustiva, tranquila en el consultorio, entonces así podemos determinar a qué se debe la fiebre y le damos las recomendaciones a la madre de qué debe hacer. Si la madre con 37.5 va a la emergencia, no es lo correcto, porque no es la forma adecuada de dirigirse a la emergencia con su niño cuando no tiene un proceso grave del que pueda presentarse propiamente dicho como una emergencia. Exacto. ¿Y qué cosas podemos nosotros llamarnos la atención? Bueno, ¿qué manifestaciones tiene la fiebre que sí deben llamar la atención a la madre para entonces salir a buscar el médico de inmediato? Claro, cuando un niño tiene fiebre, el niño aumenta la temperatura de su cuerpo. Se presenta de una manera incómoda, o está hipoactivo, o está irritable, o presenta manifestaciones que preocupan a la familia. Entonces, en ese caso, porque los aumentos de la temperatura, que nosotros llamamos fiebre, pueden ser desde un proceso infeccioso leve, como un proceso gripal, hasta un proceso infeccioso importante que puede comprometer la vida del paciente. Entonces, como usted decía antes, toda madre debe acudir a su consulta, a orientarse con el médico, pero ya cuando ese proceso es importante, sí debe acudir a la emergencia, porque hay que investigar a qué se debe la fiebre. Doctora, muchos de los pacientes que nos visitan hoy en día, yo creo que más del 90% de los pacientes que van a la emergencia vienen acompañados de fiebre a pesar de todos los demás síntomas, ¿verdad?
La gente se preocupa mucho ahora en estos días si tiene fiebre, doctora, y es el dengue. Sí. ¿Cómo yo puedo distinguir o cómo yo puedo tranquilizar a esa madre? Porque evidentemente nosotros somos ya endémico, el dengue no tiene una época preferida, ya yo me he dado cuenta que ese patrón ha variado totalmente y que durante todo el año tenemos dengue. Tenemos dengue, decimos en el argot popular, el dengue vino y vino para quedarse. Sí, cuando un paciente tiene sintomatología de fiebre, lo primero que la madre piensa es en dengue, porque el dengue es un proceso muy aparatoso que inclusive ha conllevado muchas vidas, tanto de niños como de adultos. Entonces, nosotros evaluamos el paciente, le hacemos sus analíticas, le damos las recomendaciones y le decimos, mira, si tu niño presenta estas manifestaciones, ya que continúa con la fiebre no cede a pesar de usar a los antipiréticos recomendados por el pediatra, el niño presenta vómitos, dolor abdominal, se le hace su hemograma, que es la analítica principal que debemos hacerle, que eso es lo que nos da a nosotros un índice, un avance. Dice, bueno, los glóbulos blancos están bajando, las plaquetas están bajando, creo que estamos ante un proceso de dengue. Le informamos a la madre cómo debe actuar, porque muchas veces el dengue es algo que se manifiesta como un dengue clásico, tranquilo en la casa, lo hidratamos y lo manejamos con sus antipiréticos. Ya cuando la cosa se pasa de ahí, entonces ya el paciente llega donde el pediatra, lo evaluamos y sí consideramos su ingreso, porque ya en ese momento ya no puede manejarse de manera ambulatoria. Okay, eso es importante lo que tú has dicho, Sandra, porque no todos los dengue tienen que ingresarse. Sí. El dengue, simple y llanamente, en épocas anteriores la gente decía, eso es un rompehueso. Sí, pero vamos a hablar en detalle de cuándo esa mamá debe realmente preocuparse y cuándo debemos tomar las cosas más bien observando el proceso. Porque muchas mamás dicen, pero yo fui, no me atendieron. No, eso no es la verdad, porque no hay ningún médico que no atienda a ningún paciente. Pero muchas veces la ansiedad, la angustia, da esta mala interpretación. No se nos muevan de ahí, que continuamos con ustedes en unos momentitos.